El APRA, Alianza Popular Revolucionaria Mexicana, fue fundado en 1924 por Víctor Raúl Aya de la Torre en México. No obstante, fue predominante en la política peruana a partir de 1930. Sus inicios políticos pueden remontarse a sus vínculos con los líderes del movimiento obrero de Lima desde 1919, donde participó del movimiento por la lucha de las 8 horas, así como la gran huelga. Los líderes sindicalistas representarían la base para su partido 10 años después. En un contexto posterior al oncenio de Leguía en 1930 y el golpe de Estado de Luis Miguel Sánchez Cerro, se estableció un estatuto electoral departamental en 1931. En realidad, todos los partidos de la época eran formalmente todavía una minoría, aunque era la minoría más activa políticamente del país. En el sufragio de 1931 solo votaron 392.363 ciudadanos, mientras que la población total de la República había sido estimada en 1927 en 6.147.000 habitantes. Las mujeres y analfabetos aún no eran incluidos en el proceso electoral. Estas elecciones significaron la primera derrota del APRA frente a Sánchez Cerro, pero también la insurrección aprista, conocida por los apristas como la Revolución Aprista, donde miles de ellos fueron detenidos y se calcula que más de 6.000 fueron fusilados en las ruinas de Chan. Tras la muerte de Sánchez Cerro, asumió la presidencia el general Óscar Benavides, que buscaría manejar una política de paz y concordia. Al mismo tiempo, Aya de la Torre fue liberado en 1933 con los demás apristas. Sin embargo, a raíz de la conspiración aprista del Agustino, el gobierno mantuvo su persecución hasta durante el gobierno de Manuel Prado, donde se prohibió la postulación del partido aprista por el Jurado Nacional de Elecciones. Buenas tardes, soy Víctor Raúl Aya de la Torre. Nací en Trujillo el 22 de febrero de 1895 e inevitablemente fallecí en Lima el 2 de agosto de 1979 víctima del cáncer. Mis padres fueron Raúl Edmundo Aya de Cárdenas y Celia Victoria de la Torre de Cárdenas. La política la llevamos en la sangre, en cada uno de mis 4 hermanos, de los cuales yo soy el primogénito. Mis estudios primarios y secundarios los llevé a cabo en el Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo de mi ciudad natal. Me matriculé luego de acabar mis estudios en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, ya que elegí el Derecho como mi carrera principal. Sentí entonces cierta predilección por la justicia. De hecho, en enero de 1919 dirigí la participación estudiantil en apoyo a la lucha por el establecimiento de las 8 horas de jornada laboral. Y a partir de ese momento empecé a ser un poco más conocido por oponerme a lo que consideraba incorrecto y no dejar que nadie ni nada me echara para atrás. Además, yo fui quien editó y condujo en mis años de escritura la revista Claridad. Y algo muy importante sobre mí es que a partir de que me enfrenté de primera mano con la revolución en México, quise proyectar el movimiento político del APRA a Latinoamérica, siendo líder en su primera campaña como partido político. Candidaté además en el mismo partido contadas veces, varias veces, sin ningún éxito lamentablemente. El Partido Aprista Peruano, inspirado en sus ideales antiimperialistas, integracionistas, revolucionarios y democráticos, impone una moral que debe mantenerse y defenderse porque le representa una forma de vida y una dignidad cívica, ineludibles en el ejercicio de la política. Bajo este régimen escribí una obra que se llama El antiimperialismo y el APRA, escrita en 1936. Esta obra presenta mis pensamientos sobre los artículos publicados en la revista costarricense Repertorio Americano. A partir de la publicación de mi primera obra, me hice conocido internacionalmente como una de las voces más representativas, escuchadas y seguidas del antiimperialismo latinoamericano. Como en todas mis obras, se registra la transformación radical que sufrió esta faceta al pasar de esta posición al proimperialismo. Hola, soy Alan García y hoy día he venido como invitado especial para poder hablar acerca de mi querido amigo Víctor Raúl Aya de la Torre. Bueno, de la Torre fue el creador de un pensamiento nuevo. Yo, siendo discípulo de la década de los 70, vi en él el creador de la doctrina aprista. Aya de la Torre hizo un gran esfuerzo de interpretación de nuestra realidad, partiendo del descubrimiento de ella.
planteó la necesidad de buscar un camino propio, encontrando el marxismo como la metodología más adecuada para interpretar la realidad. De la Torre lo llamaba como la negación dialéctica del marxismo. Nos da el mensaje de que ser aprista en el Perú de hoy es tener orgullo del pensamiento haya y comprender integralmente las diferentes etapas de su pensamiento, esforzándose por continuar su acertada interpretación de los cambios del mundo. Ser aprista, más aún, es no caer en el complejo de buscar la aprobación comunista para sentir que no somos derechistas. Jamás me voy a olvidar cuando Aya La Torre decía con insistencia: si las realidades son diferentes, los problemas son diferentes, y por tanto las soluciones tienen que ser diferentes. En este punto, él marcó la distancia del comunismo internacional, donde se reflejaba su pensamiento de que las clases sociales estaban separadas por opresores y oprimidos. De la Torre quería llegar a una solución. Produjo un pensamiento original cuyo primer fundamento era el descubrimiento de que el imperialismo determinaba nuestra situación de dependencia, pobreza y miseria. Afirmó que era necesario saber tratar con el imperialismo. ¿Cómo tratar? Allí estaba la cuestión. El punto era tratar de igual a igual, no como siervos, vasallos ni lacayos. Por ello, había que reunir a los pueblos de América Latina. Por eso, como dice La Torre, la concepción del antiimperialismo corre paralelo a la necesidad de la integración continental. Gracias. Durante su vida, Víctor Raúl tuvo grandes aportes hacia el Perú. Estos aportes ayudarían en gran medida a la situación económica que había en el país en ese momento, y además contribuyó en gran medida al conocimiento que tenía la población peruana. Primero que todo, Víctor Raúl fundaría la Universidad Popular González Prada en el Cusco en el año 1920. Esta universidad ayudaría en gran medida a la cultura, a los conocimientos y el analfabetismo que había en el Perú en esos momentos. Esta universidad fue fundada para aumentar el espíritu revolucionario que faltaba en la época, espíritu que ayudaría en gran medida a Víctor Raúl. Por otro lado, él fundaría el APRA el 7 de mayo de 1924 y lo hizo como una opción política que buscaba hacer un proyecto para Indoamérica. Un hito importante en la creación del APA fue el movimiento obrero estudiantil del 23 de mayo de 1923. Uno de los aportes más importantes del APRA fue el plan para reorganizar la economía que había en el Perú. Este plan fue basado en una investigación sobre la realidad socioeconómica del país y en los diversos factores que constituían este mismo. Para lograr una mejor producción, circulación y consumo de riqueza nacional y extranjera, el APRA tuvo la idea de usar como medio al Congreso Económico Nacional. Todo este plan ayudando en gran medida a la situación económica del país, que estaba estancada por la falta de ingresos. Además, Víctor Raúl fue uno de los grandes ideólogos que tuvo el país, ya que fomentó en gran medida la unión con los países indoamericanos y aceptó la intervención de países extranjeros para poder recibir más capital. Aya de la Torre tenía pleno derecho en hacer estas cosas, ya que está en una posición de poder en el Perú. Y gracias a esa posición, él tenía gran conocimiento sobre la necesidad y lo indispensable que era este capital extranjero. Una de las frases célebres de Víctor era: ningún país subdesarrollado podrá salir de su retraso sin la ayuda económica y tecnológica de los países desarrollados. No obstante, a pesar de que Víctor sabía que era muy importante el capital extranjero, también sabía que era necesario poner condiciones al aceptarlo. Esta ideología que tenía Víctor lo ayudaría en gran medida al Perú a salir de la falta de ingesta de capital que teníamos. Además, Víctor siempre estuvo pendiente de su pueblo. Como él mismo menciona, yo no puedo recordar al indio del Perú sin decir mi palabra de protesta y acusación. Estos pensamientos lo llevarían a que el 7 de mayo de 1924 Aya entregara la bandera indoamericana a los estudiantes mexicanos, invocando a un frente antiimperialista de trabajadores y estudiantes que lucharían por la justicia y la unidad indoamericana.
Todo esto que hizo Víctor crearía lazos y una estrecha unidad entre el Perú y los países centroamericanos, contribuyendo en gran medida al crecimiento del país.